Hola, amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Mundo de Letras. Con lo que debes saber de la literatura, los saluda Didier Gómez Trujillo. El día de hoy vamos a platicar sobre la novela más leída de toda la historia. La novela más leída de toda la historia y el segundo libro más leído de toda la historia y más vendido. El primer libro, por supuesto, que es la Biblia, pero este libro está arriba de la Ilíada, la Odisea, de Cien años de soledad, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del ingenioso caballero, bueno, arriba de Hamlet. Y entonces nos referimos a Historia de dos ciudades, de ese extraordinario escritor Charles Dickens, que ustedes conocen porque es el que escribió El cuento de Navidad. Cuento de Navidad es una noveleta, pero fue escrita por Charles Dickens. Y esto, por supuesto, que nos habla de lo maravilloso que escribía este escritor inglés, porque nos remite a parte de la historia de lo que es la Revolución Francesa, con algunos personajes como Madame Thérèse de Farguet, importante dentro de la historia, Carlton Sidney, otro de los personajes, y es que Historia de dos ciudades es una novela del escritor británico Charles Dickens, una novela histórica que va a narrar la vida, parte de la vida del siglo XVIII. En la época de la Revolución Francesa, una historia que se va a desarrollar en dos ciudades de dos países. Nos referimos a Inglaterra y Francia, en la ciudad de Londres y París en la época de la Revolución Francesa, que va a iniciar el 5 de mayo de 1789 y va a concluir el 9 de noviembre de 1799, es decir, poquito más de 10 años después. La primera ciudad de Inglaterra, que sería Londres, simbolizaría de algún modo esa paz, tranquilidad, cuando se mantiene la estabilidad, cuando hay una vida sencilla y ordenada, mientras la segunda, que sería París, representaría esa agitación, el desafío, el caos, ese conflicto entre dos mundos, un mundo del dinero y el mundo del no dinero, en una época en la que se anuncian drásticos cambios sociales, que habían pasado algunos cambios que repercutirían, una mejorando la higiene, la ciencia, con más comida, más trabajo, pero con un crecimiento de la población y además con una sociedad jerárquica desigual y con una sociedad que despierta y que le da confianza a la razón y la ciencia para mejorar la sociedad, y donde surgen grandes pensadores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire, en el siglo que se va a caracterizar por una hegemonía francesa en Europa que le va quitando a España esa hegemonía, en un francés que se convierte en la lengua culta de Europa. Todavía en la actualidad se habla francés e inglés, son los idiomas que más se hablan en Europa. Y en la política, la influencia sobre la victoria francesa en la guerra de sucesión y también ese mantenimiento de las colonias americanas que nos va a dar una, un panorama, un esquema de lo que estaba pasando en el siglo XVIII previo al siglo XIX, que te va a seguir siendo una época de conflictos, de ideología de antiguo régimen, de ideología liberal, y donde el antiguo régimen tenía su poder en una monarquía absoluta, con el poder absoluto del rey, con una sociedad estamental de la nobleza, el clero y el tercer estamento, formado por campesinos, burgueses y asalariados, y con una economía de subsistencia que iba a fomentar una desigualdad, y en un mundo donde la razón y la ciencia
iba a la par de algunos autores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, que iban a tener una concepción optimista del futuro, un movimiento de indiferencia religiosa, una universalidad para todos los seres humanos, una actitud crítica respecto a las instituciones que había, una defensa de libertad de pensamiento y una preocupación por la educación. Además de que se va a publicar por primera vez la enciclopedia, que es ese compendio del pensamiento ilustrado. Y esta enciclopedia que ya había salido con una obra que se iba a llamar Enciclopedia 1728, con Chambers, pero posteriormente Diderot y otros enciclopedistas crearon la enciclopedia en este grupo de escritores y hombres de ciencia franceses que fueron validando los nuevos conocimientos en una vasta obra que no era solamente un mero registro alfabético, sino un relato del nuevo modo científico de interpretar las cosas. Y en una época de la Ilustración, este movimiento cultural e intelectual europeo del siglo XVIII a siglo XIX, que se va a dar en Inglaterra, Francia y Alemania, que inspiró profundos cambios culturales sociales. Uno de ellos fue la Revolución Francesa y el otro el racismo científico, que fueron algunos de sus efectos más drásticos. En este siglo XVIII, que es conocido como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso, con ideas desarrolladas enfocadas a la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y los sentidos como fuentes primarios del aprendizaje, donde estas ideas de la libertad, la igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación iglesia-estado, que iba acompañando también una ilustración española, hispanoamericana, de la escuela universalista española del siglo XVIII, pero esta era más científica y humanística que política. Por supuesto que también se estaban dando los cambios en América, con la Revolución Americana, con la formación de las 13 colonias y con ese primer Congreso de Filadelfia en 1774, la guerra en 1775 con George Washington y la Declaración de Independencia en 1776, con una constitución que va a ser previo al Tratado de Versalles, 1783, y luego la Constitución Federal. En 1787, elegido George Washington como primer presidente, con instituciones basadas en ese modelo eh, griego, con el poder legislativo, el poder judicial. Y en este entorno se llevó a cabo la Revolución Francesa, con un levantamiento del pueblo de París en apoyo de los representantes del tercer estado, tomar la Bastilla, y la revolución se extiende por todo el país, con sansculotes, que son las capas populares urbanas, partidarias de la revolución, campesinos, burgueses, el clero y la nobleza. Y entonces tuvimos ahí, desde la que se forman los estados generales, luego la Asamblea Nacional, luego la Convención Girondina y luego la Convención Jacobina, la Convención Termidoriana, y luego tenemos eh, la formación de la Constitución de 1795. Así que esta novela que vale la pena leerla porque sus primeras líneas constituyen uno de los más famosos principios de la literatura por la forma como está escrita en una prosa poética y, si no veamos, con un mensaje que pudiera aplicarse a los tiempos de ahora, cuando dice: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Estábamos en el cielo,
extraviados por el camino. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Y en esta época donde tuvimos desde el descubrimiento, más bien el invento de la máquina de vapor por James Watt en 1769, que dio inicio a la primera revolución industrial y con otros descubrimientos como la mecánica de los fluidos y luego con los cambios de reyes, más la guerra de independencia de Estados Unidos que ya mencionamos, y con la creación de ese libro titulado La riqueza de las naciones, que da comienzo a la creación del capitalismo por Adam Smith. Luego, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la primera nomenclatura química de Lavoisier, y luego ese libro de Immanuel Kant, La crítica a la razón pura, que sacude los pensamientos, y el globo de los hermanos Montgolfier, y otros cambios que van a dar origen a esta Revolución Francesa, que fue un conflicto que enfrentó a los partidarios del antiguo régimen frente a los opositores y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Entonces, esta es el panorama de lo que estaba previo al desarrollarse la historia. Esta parte son tres partes que está ambientada en 1775 en Francia, con Luisa, una joven muy bella que quería muerto a su papá y que de repente le dicen que siempre no había muerto y que si quería conocerlo, y entonces lo conoce. En la segunda parte hay un juicio a un personaje, Charles Darnay, como espía, y se va tejiendo una historia de amor entre Lucía y Charles. Y luego tenemos a un tercer personaje, que es el abogado Sidney Carton, que está enamorado de ella, pero al final de cuentas no le toca quedarse con Lucía, sino a Darnay. Juntos tienen una hija, y Londres y París se entrelazan en la historia, ya que Darnay, el esposo de Lucía, se marcha a Francia y una persona será condenada a morir por su culpa. En la tercera parte de la historia, este mismo personaje, Charles Darnay, francés, es encarcelado en París, juzgado, y de resultado de este juicio, pues es el final. En una novela que comienza en 1775 en Dover, Inglaterra, con la aparición del doctor, que estuvo mucho tiempo preso en la Bastilla, que pierde un poco la razón. Y entonces se va desarrollando esa historia que va a ser que esta historia de amor de Charles y Lucía se concrete, pero todas las demás se vayan desenredando como una madeja, porque Charles era familiar del marqués de Saint-Gevermont, que es asesinado por un campesino porque ellos eran gente muy mala. Pero Darnay es un Vermont disfrazado y que es un hombre bueno y digno, pero lo cambia la boda, y cuando llega a saber que es descendiente de ellos, entonces lo van a detener. Y ya que lo detienen, vamos a encontrar que cuando lo van a matar, Charles Darnay, el abogado de ella y el enamorado de ella se va a fingir como que fuera él, le va a ayudar a salir de la cárcel y va a tomar el lugar para que sea él el que se muera y el matrimonio pueda llevar a cabo su felicidad. Esto porque era la forma de poder manejar esta historia, donde Charles es juzgado y va a ser decapitado, pero el doctor lo salva. Después de estar muchos años encerrado en la Bastilla, tiene cierta fuerza moral, pero luego vuelven a capturar a Charles Darnay y ahora sí no le pueden ayudar. Y es cuando entra este abogado
que se hace pasar por él, lo golpea, lo deja inconsciente y entonces lo mandan de regreso y él se queda preso con las autoridades Lausanne Evermont que lo iban a dejar en la prisión. Y luego lo conducen o lo juzgan para morir decapitado y es muerto dentro de las 24 horas posteriores a estar preso, pero quien muere ya no es Darnay, sino su doble. Y así nos viene esta historia muy hermosa que nos va mostrando una historia dentro de la Francia con personajes muy vivos, muy concretos, muy reconocibles, con una pluma magistral de eh, Charles Dickens, que nos va trazando una historia muy hermosa con sus nudos, con sus desenlaces, para que nosotros podamos saber qué es lo que estaba pasando y de alguna forma entender por qué esta novela es la más leída de toda la historia. Y yo le preguntaba a algunos muchachos ese día si querían que yo les llevara algunas historias como esta que va a desenlazarse cuando Lucía y el Charles Darnay van a vivir su vida muy bien, pero a costa de la muerte del abogado, que además conoce a una costurera y con ella se va a dar un beso antes de que los ejecuten, porque hubo 52 ejecuciones esa tarde en la guillotina y le permite al abogado ver el futuro de las personas por las que él va a dar la vida. Y esa historia que Charles Dickens nos va mostrando nos permite ver el entorno de por qué se lleva a cabo la Revolución Francesa y por qué se pensaba que no eran tiempos adecuados para mantener una estabilidad como estaba en Inglaterra, y esta sacudida va a permitir que un país que estaba influenciado por la Ilustración, con un pensamiento, con un inconformismo, buscando cambios que mejoraran el bienestar de los seres humanos. Esta historia entonces, amigas y amigos, les invito a que la vean. Charles Dickens no puede faltar en la lectura que ustedes tienen porque es una de las grandes novelas de la literatura universal. Por supuesto, los invitamos a ver los programas de los noticieros en la mañana, en la tarde. El día lunes no falten a Línea Médica con lo que deben saber sobre su salud. El día miércoles con Guerreros de la Paz, con yoga, con filosofía, con artes marciales. Un programa que no puede faltar. Y por supuesto, en 8 días nos vemos en Mundo de Letras con una entrevista hablando de lo que es la literatura, sea prosa, sea verso, para que podamos reconocer esos pensamientos y esas plumas maravillosas que se nos han adelantado en el camino. Así que, amigas y amigos, les mando un cordial abrazo. No se olviden de seguir la programación. Tenemos muchos programas, así se canta, entre tantos otros, para que sigamos viendo estas historias. Y sin más, nos despedimos. Los invito para el día de mañana para que puedan seguir las transmisiones del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste a partir de las 9 de la noche en su círculo de lectura y concluimos a las 11 de la noche. Hasta entonces, nos despedimos, les mando un cordial abrazo y no se olviden de sonreír y también de leer. Nos vemos hasta pronto.